seguir siendo edificados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias por la alabanza. Los niños pasen a su clase, por favor. Amén. Gracias, Natalie. Gracias. Amén. Vamos a esperar que los niños pasen. Y si no ha saludado a su vecino, salúdelo, bendígalo. Mi deseo, hermanos, es que en esta mañana Dios nos hable y que sepamos bien claramente. Bueno, salúdense. Bienvenidos todos. Hola, hola. ¿Está clara la voz? ¿Se oye bien? Bien. Hermanos, después de muchos años de estar en la vida cristiana, me doy cuenta que a veces hemos perdido mucho tiempo y que Dios tiene un propósito principal para todos nosotros y que Dios no va a medir nuestra vida por cuánto hacemos. Dios va a medir nuestra vida por cuánto hacemos según la voluntad que Él tiene. Cuánto hacemos de su voluntad, eso es nuestro avance en la vida. Y hermanos, la vida que tenemos es corta para el propósito de Dios. O dicho de otra manera, hay mucho que podemos hacer y hay poco tiempo. Y gran parte del tiempo que nosotros necesitamos invertir es en invertir en, podemos decir, el crecimiento de Cristo en nosotros, la formación del carácter nuestro, ¿no? Estando Cristo dentro de nosotros, manifestándose. Y viviendo de esta manera, nosotros podremos cumplir su propósito. Hemos estado viendo que la formación de una persona viene desde chico, desde el hogar. Y muchos de nosotros hemos crecido en hogares que no eran cristianos. Y bueno, toda la primera parte de nuestra vida se perdió, podríamos decir. Aunque Dios siempre aprovecha de todo para formar nuestra vida. Pero las familias de la iglesia pueden tener hijos, así como dice la Biblia, como flechas, ¿no? Que vayan muchísimo más lejos de lo que pueden ir los padres. Y de hecho, Dios quiere eso. Dios quiere eso porque una generación se forma desde niños y esa generación va a alcanzar cosas increíbles. Ustedes leen la Biblia, las cosas increíbles que pasaron con los hombres de fe. Y esta vida, esta forma de vivir de Dios, tiene enemigos. Otra cosa, sino el sistema de valores que solo considera lo material. Eso es el mundo.
cuando estoy hablando. Este sistema de valores en que todo el mundo vive. Obviamente ellos no le van a enseñar la palabra a sus hijos, ellos no van a tener tiempo con sus hijos, muchos de los hijos, todo el cariño que necesitan, hermanos, los papás se lo dan. Si usted quiere tener hijos seguros en la vida, como papá, usted tiene que aprender a abrazar a sus hijos, a darles esa ternura, ese calor que ellos necesitan. Porque Dios creó la familia para eso. Los padres le dan la seguridad a los hijos, los padres le dan la enseñanza a los hijos, los padres le dan el ejemplo a los hijos. Pero este mundo está en una carrera. La gente dice no hay tiempo, no hay tiempo. Y si yo no trabajo, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Hermano, ¿cuánto influye esta carrera que hay por tener el sustento económico? Y muchas veces no solo es el sustento económico, sino la comodidad, la seguridad financiera en algo que no es Dios. Eso está modificando la dirección de nuestra vida en muchos casos. Y creo que en la mayoría de los casos. Si no estamos cumpliendo, hermanos, con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, mucho tiene que ver estas cosas, estas cuestiones que nos están sacando. Y en esta mañana, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque hay necesidad económica, ¿verdad? Yo simplemente doy una ojeada un poquito atrás y cuando Dios creó a Adán, ¿saben ustedes que este no era el problema? Este no era el problema. Adán tenía su sustento asegurado cuando no había pecado, cuando estaba en comunión con Dios. Y vamos a ver un poco que en la Biblia también nos dice que si nosotros seguimos una vida de fe, porque la vida del mundo es una vida exenta de fe, pero la vida para nosotros es una vida destinada a ser una vida de fe. Nuestras decisiones tienen que ser decisiones de fe. Y no con ese concepto de fe tan extendido entre los evangélicos. No, fe es yo creo. No. Fe es yo creo en lo que Dios me dice. Eso es fe. Creo en lo que Dios me dice. No en lo que se me ocurre, no en lo que me gusta, no en lo que me parece mejor, sino en lo que Dios me dice. Entonces, hermano, ¿tu familia es importante? ¿Cuántos hijos de cristianos hay descarriados? ¿Cuántos hijos de cristianos hay que no tienen nada de Dios en su corazón? A veces solamente tienen un comportamiento religioso, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Será importante tu familia? ¿Será importante la vida espiritual de tu familia? Hermanos, si esta familia, nuestra familia, no estamos cuidándola, y si como muchas personas dicen, es que no tengo tiempo, entonces hay algo mal en tu vida. Porque si para lo más importante no tienes tiempo, estás haciendo caso al enemigo, estás en tinieblas, como dice la Biblia. Satanás está teniendo éxito nuevamente, sacándonos del propósito de Dios. Dios le había dicho a Adán, le había dado un propósito, ¿no? Que él llenara la tierra
con su gloria. Y bueno, la serpiente vino y lo sacó de ese propósito. Hoy en día, ese propósito ha vuelto a tener posibilidad, ha vuelto a tener vigencia cuando Cristo ha venido a nuestras vidas. Y nosotros tenemos nuevamente ese propósito, llevar la presencia de Dios a esta humanidad, a este mundo. Y todo lo que sale de ese propósito para Dios no sirve. Amén. Y mucho del problema es un problema económico. Claro, detrás del problema económico hay un problema de fe. Hay un problema de entendimiento. Pero por eso estamos en esta mañana aquí, para considerar la palabra de Dios. Y cuando nosotros no confiamos en Dios en nuestra vida financiera, las demandas económicas están mandando, están gobernando nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestra atención. Y como dijo Jesús, nuestro afán. Jesús dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de...? Pero es al revés. Amén. Nuestra concentración, nuestra dedicación ya no es en formar a los hijos, ya no es en obtener una relación con Dios, de tal manera que en un momento dado Él se manifieste en mi vida y este mundo pueda verle a través de mí. ¿Usted puede decir cuál es el propósito de Dios para su vida? Diga, que Dios sea visto a través de mí. Que Dios sea visto a través de mí. ¿Puedes repetirlo? Amén. Y eso no ocurre solamente por venir a la iglesia solo los domingos. Amén. Entonces, vivir la voluntad de Dios es una de las cosas, es lo más importante en la vida, ¿no? Cuando Cristo no está gobernando en nuestra vida, parece que fuera normal que Cristo no gobierne la vida de las personas. Parece que fuera normal que nadie puede escuchar a Dios. Pero no es normal. No es normal para nosotros. Hemos nacido del Espíritu. Y ese Espíritu tiene lo necesario para entender a Dios. Pero nosotros necesitamos tomar decisiones de fe. Amén. Entonces el Dios de este siglo está destruyendo el propósito de Dios en la vida de muchas familias, en la vida de muchos hermanos, a través de estas necesidades financieras. Esos propósitos maravillosos que Dios tiene con cada uno de nosotros están siendo anulados, porque empezamos a confiar más en lo que vemos que en la voz de Dios. Amén. Esta carencia económica, esta situación económica, a veces hace que los papás piensen que eso es lo más importante. Y claro que es importante, yo no digo que no. Pero los hijos se están perdiendo. En muchas familias el mundo los está conduciendo por sus caminos torcidos. Y vemos hijos en la bebida, en la pornografía, hasta en la droga, hijos de cristianos. ¿Por qué estamos en esas condiciones? Si tenemos a Dios, ¿por qué estamos nosotros mismos sin gozo, sin fuerzas para enseñar a los hijos, sin paz en nuestra vida, en nuestro hogar, sin una vida congruente de oración, de relación con Dios? ¿Por qué? Porque aunque nos esforzamos, incluso nos esforzamos, nunca nos alcanza. Siempre parece que falta dinero.
no disfrutamos de nuestro trabajo. La vida parece dura, cansadora. Cuando el Señor nos dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿es esta vida sometidos a las presiones de este mundo una vida en abundancia? ¿Es esa vida de libertad? El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Esto es vivir libres? Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué está pasando? ¿Es mentira la palabra? ¿Sabes qué? Cuando no tienes tiempo para tu familia, no estás viviendo en libertad. Cuando no tienes una vida espiritual plena, cuando no tienes tiempo para orar, cuando no tienes tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, porque no solamente hay que leerla, para meditar la Biblia, no tienes libertad. Amén. Y mirándolo espiritualmente, estás con cierto grado de esclavitud, con cierto grado de tinieblas en tu vida. Porque las tinieblas son cosas que nos permiten, que nos impiden ver. ¿Y qué es lo que deberíamos ver nosotros? Como lo que es más importante, y nunca sacar los ojos de ahí, el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios y la voluntad de Dios dice que esta voluntad es buena, agradable, perfecta. Dios nos creó para eso. Amén. Dios nos creó para eso. ¿Y qué necesitamos? ¿Sabe que Dios nos llamó a una vida de fe y a una vida de bendición? En el Antiguo Testamento quiero dar un poquito alguna gráfica. Lo lindo del Antiguo Testamento, un gran valor del Antiguo Testamento, es que es una ilustración visible de las verdades invisibles, de las verdades espirituales. Amén. Ahí hay figuras bien gráficas de lo que es vivir en libertad y en fe y lo que es vivir en esclavitud. Por ejemplo, aquí tengo el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Espero que todos hayan leído por lo menos el Génesis, ¿no? Sabe que un gran desafío de un predicador es la variedad podemos decir, de conocimiento que hay entre todos los hermanos, ¿no? Imagínense un curso en la escuela donde haya alumnos de kinder, ¿no? Alumnos de primero, otros que están saliendo bachiller, y usted tiene que dar una clase para todos ellos. Muchas veces así nos toca estar aquí en este domingo. Aquí hay probablemente personas que nunca han leído la Biblia, personas que han leído muy poquito la Biblia, personas que han leído mucho la Biblia. Y si uno predica lo más básico, los que han leído mucho se aburren. Y cuando uno predica más profundo, los que están atrás no entienden. Así que por eso mi oración es que Dios le hable a usted, aunque no entienda. Amén, porque el Espíritu Santo está en usted. Pero ¿sabe qué? Lo ideal es que usted tenga un backup en su vida, por lo menos de haber leído una vez la Biblia, por lo menos de saber un poco las historias así, en general, mínimo. Pero algunos, yo estoy seguro, no han leído ni una vez la Biblia. Con la iglesia estamos ya terminando la Biblia, ¿no? Este año ya estamos terminando, ¿no? Unos cuantos días más y terminamos de leer la Biblia. Y solo 4 capítulos al día.
Y no todos los días, ¿no? De lunes a sábado. Leyendo cuatro capítulos días de lunes a sábado, ya estamos terminándola, por lo menos de leer una vez. Hermano, si usted quiere escuchar, quiere entender un poco de la palabra de Dios, lea la Biblia. Léala. Yo sé que no va a entender todo, yo sé que es más, se va a salir con muchas dudas, pero va a tener algo con qué trabajar. Va a tener algo con qué, va a saber, por ejemplo, qué pasó con José, pero no entiendo ni por qué lo hizo él, por qué pasó, quién era su padre, nada, pero ya cuando alguien viene aquí y le predica de José, algo va a saber. Amén. Bueno, el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud, tuvo un tiempo de muchos años, ¿no? de esclavitud. Y esta esclavitud del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, es un paralelo a la vida de las personas que no conocen a Dios. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, el mundo entero está en tinieblas. Y Jesucristo nos llevó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque está así. Miren lo que estaba pasando en Éxodo 1:13. Bueno, perdón. Ahora vamos a ver un poco más de Biblia. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿No? Y usted puede seguir leyendo cosas increíbles que hacía Faraón y los egipcios que los habían tenido esclavos. Esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo. Espiritualmente, hagamos un paralelo de lo físico que vivían ellos, así está el mundo espiritualmente. No hay paz en el mundo, no hay gozo verdadero. Por más que tengan muchas cosas, por más que hayan logrado muchas cosas, nada de eso, como dijo Salomón, ¿no? No sé si ustedes han leído Eclesiastés, pero Salomón tuvo todo en la vida, lo tuvo todo. Tuvo riquezas, era hombre sabio, tuvo conocimiento, él investigó hasta de botánica, de zoología. No le faltaron mujeres, ¿verdad? Tuvo 1000 mujeres. No le faltó riqueza. En su tiempo, el reino de Israel se extendió. Dice, es la mayor extensión que tuvo Israel en los tiempos de Salomón. Y tenía paz con las naciones, no había enemigos. Pero a pesar de todo eso, él escribe un libro y la expresión que se repite a lo largo de todo el libro es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo es vano. Haría bien para nosotros, muchas de las personas incluso que están esperando alcanzar cierta felicidad cuando logren algunas cosas, leer este libro de Salomón. Leer de un hombre que sí alcanzó todas las cosas que usted quiere alcanzar y que quizás nunca va a poder alcanzar. Y él tuvo todo, pero al final dijo: me siento vacío. Me siento vacío, porque todos tenemos un lugar que solo Dios puede llenar. Y todos tendremos un hacer, una actividad, una acción que nos puede traer felicidad, y es hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios. Una persona que tiene a Dios y está cumpliendo el propósito de Dios es feliz. Y no me pregunte cuánto tiene, no me pregunte nada más. Con eso yo le digo, es feliz. Amén. Entonces, el pueblo de Israel tenía esa situación de esclavitud,
Pero Dios le prometió que lo iba a sacar de esa condición y lo iba a llevar a una tierra que en términos del Antiguo Testamento, ¿no?, es una tierra donde fluye leche y miel, decía. ¿Ok? Es una tierra de bendición. Y esa es la figura de lo que yo les digo, de esa vida abundante de alguien que tiene a Cristo, tiene al Señor llenando su corazón, llenando sus vacíos, y al mismo tiempo, ese Señor que está llenando sus vacíos, le ha dado un propósito en la vida, y está cumpliendo ese propósito. Se lo voy a leer en Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la tierra prometida? Y yo quiero que usted, cuando estemos leyendo, son varios versículos que vamos a leer, haga en su mente el paralelo y pregúntese, ¿yo estoy viviendo esa realidad? Mire, dice Deuteronomio 8:1. Dice, Deuteronomio, hermanos, fue el libro escrito cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Cuando estaba en las puertas de la tierra, ¿no? Tenía que entrar y conquistarla, y él iba a vivir de esta manera en la tierra prometida. La tierra prometida es un sinónimo de la vida de nosotros que hemos tenido la salvación y que estamos caminando en el propósito de Dios. Y les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿No? Él dice, ustedes van a obedecerme si quieren entrar a esta tierra de bendición. Versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire que ellos estaban en Egipto, iban a la tierra que fluye leche y miel, pero en medio de ese camino había 40 años, hubo 40 años de desierto. El desierto también es un sinónimo, es una muestra, es una figura gráfica de lo que son las pruebas en nuestra vida, de lo que son los problemas, la vida donde estamos sufriendo quizá un poco. Pero le dice, tú te vas a acordar de esos 40 años. Después vamos a hablar de los 40 años, porque ese es nuestro tema ahora. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. ¿Para qué le hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto? Para probarlo, para afligirlo, para saber lo que había en su corazón. ¿Amén? En realidad, Dios sabe lo que hay en el corazón, pero el que se entera de lo que hay en su propio corazón es el que está pasando por las pruebas. Y los demás también nos enteramos, ¿no? Según cómo tú procesas las pruebas, cómo las procesas, es una muestra de cómo está tu corazoncito. Amén. Dice, sigue adelante, el versículo 3 dice, y te afligió. No me está funcionando mi aparatito, me va a ayudar. Versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. ¿Dónde eso? ¿En qué lugar le dio todo eso? En el desierto. Así hace Dios cuando estamos en las pruebas. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. O sea, una de las conclusiones que usted tiene que sacar en su tiempo de prueba es saber que de lo que sale de la boca de Dios usted puede comer. Amén. Usted puede vivir. De la palabra de Dios usted puede hallar vida.
Dice, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, está conmigo, ¿no? Gracias, Areli, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Hermano, cuando viene la prueba, no es que le da gusto a Dios que tú sufras, sino Él te está formando. Él te está formando para entrar a la tierra prometida. Dice, guardará, porque ¿cómo castiga un padre a un hijo? ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Le gusta pegarle a sus hijos por gusto? ¿Verdad que no? ¿Y si le pegan alguna vez? Bueno, hay papás que le pegan también por impaciencia, pero la mayoría de los papás le pegan a sus hijos para corregir algo, no es por gusto. Entonces, así dice Dios te hace. Eso es lo que dice este versículo. Versículo 5. Versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Aquí está la tierra prometida. Esa tierra prometida es la vida después de haber recibido a Cristo. Dice, tierra, en la buena tierra, dice, ¿no? En la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Hay agua, hay manantiales de agua. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Esa es la vida en la tierra prometida. Esa es la vida de un hombre de fe que está siguiendo la voluntad de Dios. Tierra en la cual comerás tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermanos, esa es una figura de una persona que está llena del Señor y que está haciendo la voluntad del Señor. ¿Es así tu condición? ¿Estás así? Espiritualmente estoy hablando. Espiritualmente hay esa abundancia en tu corazón. Y el versículo 11 empieza a decir que, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos que yo te ordeno hoy, dice, ¿no? No suceda que comes y te sacias y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Hermanos, ¿esto tenían ellos en Egipto? Tenían buenas casas, tenían tierras así. ¿Era así en Egipto? ¿Verdad que no? Todo esto es una figura de lo que el Señor quiere para tu vida hoy. Pero no te olvides, dice, de Dios. Porque teniendo toda esa abundancia, dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Miren, de paso le voy a decir algo. ¿Cuántas personas Dios les ha prosperado? ¿Y cuántas personas antes de prosperar le dijeron a Dios, Señor, si tú me prosperas,
yo voy a hacer esto, si me das un auto, yo voy a llevar a los hermanos a la iglesia. Si me das una casa, mi casa va a ser una célula para la iglesia. Bueno, miles de promesas de gente que le hizo al Señor. Pero en vez de cumplirle, ¿qué pasó? Se enorgullezca tu corazón, dice, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te vas a olvidar de dónde ha venido. Antes no tenías auto, no tenías casa, no tenías nada. Y Dios te sacó y ahora te enorgulleces en vez de cumplirle a Dios, ¿verdad? Y dice que te sacó de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Esa es la vida que conduce desde la esclavitud hasta la abundancia. Amén. Hermanos, desde la esclavitud hasta la abundancia hay un desierto. No lo ignore, existe ese desierto. Amén. Existe. Pero ese desierto, ¿cómo se pasa ese desierto? Se pasa con fe. Tu fe, como vamos a ver más adelante, es probada. Dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, ¿no? ¿De dónde sacó agua Dios? De una piedra, mostrándonos que ninguna situación, amados hermanos, ninguna situación es imposible para Dios. ¡Aleluya! No hay nada imposible, puede sacar agua de la piedra. Así es Dios. Y dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¡Aleluya! Te aflige, te prueba, ¿pero para qué? Señor. Para que al final te haga bien. Amén. Te prepara. ¿Se acuerdan la vida de José? ¿Cómo pasó por tantas aflicciones? ¿Qué estaba haciendo Dios cuando fue vendido por sus hermanos? Cuando la esposa de Potifar, después de que él fue fiel siempre, lo meten en la cárcel, ¿no? En la cárcel se olvidan de él, porque Dios tenía a la postre un bien mayor. José, amén. Hermanos, miren, aquí hay varios proyectos de José. Es más, todos somos proyectos de José. Pero ¿cuántos de estos proyectos se van a cumplir? ¿Cómo se sentía José? Ayer me bendijo tanto la prédica del pastor Alberto. ¿Cuánto sabía José que iba a ser el segundo del imperio más grande de la época? Cuando él, hermano, fue vendido por sus hermanos, él fue llevado a una condición de esclavo. Un esclavo no tiene propiedades. Un esclavo, nada de lo que haga va a ser suyo. Pero él fue fiel, él trabajó, él lo hizo todo como para el Señor, pero él no sabía nada de su futuro. ¿Cuántos de aquí piensan que no, pues su vida va a ir normal nomás y se van a morir así nomás? ¿Cuántos creen eso? Pero hermano, si tú eres fiel en la prueba, Dios tiene otro futuro para ti. Es más, están ustedes aquí porque Dios los ha escogido para grandes cosas. Pero esas grandes cosas requieren que nosotros tomemos acciones de fe. Amén. Dice
El problema es que te enorgullezcas y que este Dios que hizo todo esto, versículo siguiente dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Amén. Si Dios te ha prosperado, es tu mano y tu poder. Parece que nadie ha sido prosperado todavía. Pero ten cuidado, dice, cuando Dios te bendiga, que digas eso. José nunca dijo eso. Amén. José siempre fue fiel. Dice, no digas eso, sino, dice el versículo siguiente, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, esa es la tierra prometida, esa es la condición a la que Dios nos está llevando. Pero ¿sabe qué? En ese camino que nos está llevando a esto, hay un desierto. ¿Cuántos están pasando por el desierto? ¿Cuántos ya han llegado a la tierra prometida? Amén. Algunos ya han llegado, ¿eh? Gloria a Dios. Amén. Quizás algunos ni han salido de Egipto, siguen esclavos, no sé. Espero que nadie, pero hay un plan de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia. Hay un plan para ti y para mí. Yo lo voy a vivir. No porque yo sea más grande, sino porque lo quiero con todo mi corazón, que es lo único que Dios quiere. Y en esta mañana Dios quiere que tú te propongas, que tú le creas. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento ellos tenían que cumplir la ley. En el Nuevo Pacto es creerle a Dios, creer su palabra y obedecer. Obviamente el que cree es el que obedece, ¿no? Porque no vas a obedecer lo que no crees. Hermanos, en la tierra prometida es un lugar, una figura y sombra, ¿no? De una vida de libertad, de provisión, de paz, de gozo, de carga ligera, hemos leído, ¿no? Descanso para nuestras almas, todo esto. Pero una condición para que cumplamos ese propósito es que nosotros seamos fieles en el desierto. El libro de Números nos cuenta, ¿no? El libro de Éxodo, desde Éxodo hasta el libro de Números y Deuteronomio, nos cuenta cómo Israel, o sea, la generación que salió de Egipto, no cumplió con Dios en el desierto, no obedeció a Dios en el desierto. Se quejaron, la queja era el pecado número 1 en el desierto. Y no les pregunto qué pasa cuando pasan ustedes por desierto, porque no quiero saber. Pero usted sí sabe qué pasa cuando vienen los desiertos a su vida. Amén. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál era el secreto de José? Así como José tuvo un sueño, ese sueño es lo que lo sostuvo. Así en esta mañana tú puedes agarrar una visión. Hay una cosa más allá de lo que yo he alcanzado hasta aquí. Hay una cosa, hay un propósito grande de parte de Dios en mi vida. Hermanos, ese es tierra prometida para nosotros. El mundo, dice en el libro en la carta a los romanos, que la creación nos está esperando. Está esperándonos a nosotros, pero no así niños inmaduros, no, maduros. Hombres y mujeres maduros. Tenemos una clase los martes, ¿no? Y había un capítulo que yo les hacía leer y les desafío a leer Hechos capítulo 19. Y ustedes van a ver lo que ocurre con un hombre que le cree a Dios. Y ese hombre empezó a tener discípulos y en 2 años y medio, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano
la capital más grande, la capital de la provincia de Asia, Éfeso, todo el mundo había escuchado el Evangelio y se habían convertido miles. Lea lo que puede ocurrir con usted, lo que Dios quiere que ocurra con nosotros. Hay un mundo necesitado y Dios tiene solo un pueblo, nada más que un pueblo, que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de todos los suyos, los cristianos, los que lo recibieron en el mundo. Ese pueblo es la solución para los problemas de este mundo. Amén. Y quiere que vivamos nosotros, hermanos, no es difícil. ¿Sabe qué? En la tierra prometida había gigantes, había ciudades amuralladas. Sí, el desafío de ser la solución para este mundo parece tan grande, ¿no? Parece tan imposible. Así les parecía a los israelitas entrar y conquistar la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Eso no dependía de ellos. Eso no lo hicieron ellos, prácticamente lo hizo Dios. ¿Quién derrumbó los muros de Jericó? Le fueron ahí con su pico, pala, a tumbar los muros. Para nada. El Dios que nos llama es el Dios que lo va a hacer. Amén. Ni siquiera tú vas a ser bueno porque te propusiste nomás. Sí tenemos que proponernos, porque Dios nos ha dado un libre albedrío que nosotros tenemos que decidir, pero la fuerza y el que lo hace es Dios. Todo lo que está queriendo impedirte que Cristo sea formado en ti, con Dios lo puedes vencer, hermano. Con Dios se puede hacer todo eso. Amén. El Señor nos dijo, no te aflijas por el día de mañana, no te aflijas porque qué vas a comer, qué vas a beber, eso está en mis manos. ¿Sabe que el mundo está guiado por eso, por tener, para sustentar, ¿no?, su vida física? Y aquí en el Mateo 6, hace un tiempo yo hablé de esto, ¿no? El Señor dice, hijo, yo sé que tú tienes necesidad de eso, pero tú no te aflijas por eso, no te concentres en eso, no hagas de eso tu prioridad. Tu prioridad tiene que ser, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te serán añadidas. Amén. El Señor habla de todos los recursos que tenemos. Hermanos, en Efesios, la palabra de Dios nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 dice que tenemos herencia. Y algunos dicen, nuestra herencia es para cuando nos vamos a morir. ¿Para qué quieres tu herencia ya cuando vas a tenerlo todo? La herencia de Dios es para hoy. Es para hacer que este mundo necesitado, esta creación, sea libertada. Hay herencia. Hay poder. Habla en Efesios 1. Dice que el apóstol Pablo, ¿sabe qué estaba orando? Para que sean abiertos sus ojos. Espirituales, obviamente, ¿no? Porque no eran ciegos físicamente. Eran ciegos espirituales. Dice, ábrele los ojos para que vean la herencia, para que vean cuál es la supereminente grandeza del poder que tienen los que creen. Eso dice el libro de Efesios. Poder que resucitó a Cristo de los muertos. Poder que es sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. O sea, recursos para los que creen, para los que
Son fieles en el desierto. Están, hermanos amados. Pero si nosotros no le creemos a Dios, esto es una bonita enseñanza, un lindo discurso nada más. Pero Dios quiere que esto sea una realidad en nuestra vida. Siempre el problema de los antiguos, hermanos, cuando ellos fueron fieles, por ejemplo Abraham, ¿sabe qué? Abraham fue obediente. Abraham fue obediente, dice que vino desde Ur, obedeció a Dios, pero ¿cuándo le falló a Dios? ¿Se acuerdan que en algo falló Abraham? Cuando hubo hambre en la tierra y fue a Egipto, ¿no? Y tuvo que decir que su esposa era su hermana, ¿no ves? Poniéndola en una situación de riesgo donde el faraón la podía tomar y hacerla su esposa. Usted ya sabe lo que podía hacer faraón. ¿Cuándo falló Abraham? Cuando vino la prueba, cuando hubo hambre en la tierra. Amén. Los grandes hombres de Dios fallaron en la prueba. Y es en la prueba, hermanos, nuestra fe, todas estas bendiciones que están ahí, no vienen sin prueba de nuestra fe. El apóstol Pedro dice que nuestra fe más preciosa que el oro va a ser probada por fuego. Y es en la prueba donde nosotros seremos fieles. Hermanos, en nuestro contexto, mucha gente, en vez de buscar a Dios, en vez de ocuparse de su familia, todo lo que hemos hablado al comienzo, en vez de cumplir su rol como padre, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, ha sido dominado por sus problemas. Ha buscado un trabajo y en su trabajo está día y noche. ¿Eso es una respuesta de fe? No, una respuesta de fe es hacer la voluntad de Dios. Y no digo que no trabaje, sino que sea, ¿cómo se puede decir? Sea equilibrado. Sea equilibrado. Amén. Y busque, en ese equilibrio, busque la prioridad. Y la prioridad es Dios. Un problema yo veo, no quiero juzgar a nadie, pero la mayoría de los cristianos son unos debiluchos espirituales. Están en una condición triste, espiritualmente hablando. Estamos, quizá puedo decir, aunque estoy gordito así, pero ¿cómo estará mi espíritu? ¿Cómo estará usted como padre para enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? ¿Cómo estará usted como padre? Ni siquiera puede proveer y sigue trabajando y sigue confiando en sus fuerzas. Hermano, nuestra economía debe estar en Dios. Su economía tiene que estar en las manos de Dios. Yo no sé cómo hay gente que no confía en Dios. Sacó a Dios de su economía. Dejó de ser fiel a Dios. Y claro, lo dominan. Dominan su vida, la economía. Dicta qué es lo que va a hacer. Y claro, le quita su hogar, le quita sus hijos. Y ni siquiera le da lo suficiente como para estar bien. Hermanos, es la economía, todo. Donde nosotros necesitamos en esta mañana reflexionar. El pueblo de Israel, cuando fue infiel a Dios, venían todas las derrotas, toda la escasez, todo el hambre, todo eso cuando fue infiel a Dios. Y cuando fue fiel a Dios, Dios lo bendecía.
¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ha leído la Biblia? Pero cuando Dios lo bendecía, había tiempo de prueba. Amén. O sea, usted va a decir, yo voy a ser fiel a Dios en todo y todo me va a ir bien. Y es cierto, pero va a venir una prueba. Va a venir un momento donde no te va a ir bien. Y ahí tienes que seguir adelante y decir, sí, no me importa, voy a ser fiel, porque Él es fiel. Yo también voy a ser fiel, porque yo quiero cosechar el fruto. Miren José cuántas veces fue probado, cuántos años. Hay personas aquí que quizás han trabajado y trabajado y trabajado y han perdido la esperanza. Dicen, no, yo me voy a morir haciendo este pequeño trabajo. Pero ¿sabe qué? Eso no es mirar con fe. Dios no te ha hecho esclavo. Dios te quiere sacar de la esclavitud y no para dejarte en el desierto. Pero si tú eres infiel en el desierto, te quedas en el desierto. Esa es la historia de muchos cristianos, tristemente. Pero si estás en el desierto y eres fiel en el desierto se va a acabar. Y vas a llegar a salir del desierto, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de prosperidad espiritual primero. Y no te va a faltar nada. Jesús dijo, yo sé que ustedes tienen necesidad de todas las cosas. ¿Por qué estamos sacrificando lo de Dios para conseguir con nuestras fuerzas lo que no podemos? Dios quiere tu tiempo, Dios quiere tu concentración, Dios quiere tu ocupación, tu afán, ¿no? En la palabra del Sermón del Monte decía, ¿por qué os afanéis? No os afanéis por vuestra vida. Y termina diciendo, yo lo pongo así, ¿no? Afánate en buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces las cosas van a venir. Pero solamente le voy a dar una advertencia. Si usted empieza a ser fiel a Dios, es probable que sea probado. Que no sea al día siguiente que toda la bendición se abra. Porque nuestra fe tenemos que seguir fieles en medio de la prueba. Seguí fiel, hermano, seguí fiel. Si tú estás siendo fiel a Dios en todas las cosas, seguí. Que sea Dios y la obediencia a lo que Dios te manda, lo que guía tu vida. Deja de mirar el desierto. El desierto se acaba. Y se acaba para los que son fieles en el desierto. Amén. Sé fiel en el desierto, sigue adelante. Si estás haciendo bien las cosas, si estás sirviendo al Señor, si lo estás poniendo en primer lugar y todo te va mal, tranquilo, estás en el desierto. Pero después del desierto hay una tierra prometida. No descuides tu hogar, no descuides a tus hijos, no descuides ser fiel aún en tu economía a Dios. No dejes de hacerlo. Sé fiel en el desierto. Y hay una tierra que fluye leche y miel esperándote. Aleluya. Es la única manera de ser felices cuando estoy haciendo los propósitos de Dios. Cuando Él está llenando mis vacíos. Y eso es lo principal que Dios va a hacer. Las bendiciones materiales, la Biblia le pone un nombre. ¿Sabe cuál es ese nombre de las bendiciones materiales? Añadidura. Añadidura. ¿Por qué? Porque no son la causa, son el efecto. Amén. Después viene, en su momento viene,
después de que tú has demostrado ser fiel en medio del desierto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Queremos, muchos de nosotros, confesarte que no ha sido el Dios para nosotros, que ídolos se han apoderado de nuestro tiempo, que otras voces nos han guiado, que no es tu voz, que otras, las necesidades nos han marcado un camino, que no es tu camino, y salimos de la fidelidad a ti, y entramos en un tiempo fuera de tu voluntad. En esta mañana puede hacer que muchas personas ni siquiera estén en el desierto, ya se salieron de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere, el propósito de Dios no ha cambiado para ti, sigue siendo el mismo. Lo único que has perdido tiempo. Has perdido tiempo, pero todavía hay tiempo. Si tienes vida, tienes tiempo. Es momento de tomar decisiones. En tu desierto, Dios no te va a sacar del desierto para que tú seas fiel. Dios te va a probar en el desierto para ver que tú seas fiel ahí. Y después vas a salir a la tierra que fluye leche y miel. Padre, encomendamos nuestras vidas. En esta mañana hay muchos que tienen que hacer propuestas. Hermanos, si hay cosas que tienes que cambiar en tu vida en este momento, dile a Dios. Si Dios te está convenciendo, si el Espíritu Santo te está convenciendo de algo en esta mañana, dile: Señor, dejé de ser fiel en esto, en esto, en esto, pero hoy voy a ser fiel. En todo. Es en todo. Pero sabes, hermano, no le puedes decir nomás eso a Dios, porque le vas a fallar a Dios. Tienes que decirle: Señor, voy a ser fiel, pero necesito tu ayuda, porque yo soy infiel, porque he fallado tanto, Señor. Dile: Señor, te necesito, porque quiero ser fiel, porque anhelo ser fiel, porque anhelo cumplir tus propósitos para mi vida, anhelo salir de la pobreza espiritual, salir del desierto espiritual, y quiero entrar en la tierra prometida espiritual, y quiero ser esa solución para los que están alrededor de mí, porque tú me has prometido, tú le has dicho a la iglesia que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Padre, llévanos a la madurez, porque la sal que no tiene su sabor es una sal con sabor a inmadurez, con sabor a niñez. Voy a dejar de ser niño, voy a ser fiel siempre, en todo, con tu ayuda. Quiero ser fiel, Señor. No te prometo ser fiel, te pido ayuda para ser fiel. Te pido ayuda para ser fiel. Anhelo que esta palabra haga lugar en mi corazón, porque tú me amas tanto, que me has dado una tierra que fluye leche y miel, que ya está destinada, que ya está ahí. Hay buenas obras que tú ya has preparado de antemano para mí, y por inmadurez no puedo hacerlas.
Por mi infidelidad y mi niñez no puedo entrar a la tierra prometida, pero hoy restablezco mi vida, aunque todavía estoy pasando por desierto, Señor. Seré fiel en este desierto, porque te creo. Te creo, Señor. Creo a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.